Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver el tema de intervalos de longitud. Cuando vamos a hablar del tema de intervalos de longitud, vamos a hablar cómo una cierta longitud recta o circular, ya una circunferencia, puede dividirse en ciertas partes, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a ver el tema de longitudes, ¿no? Y sus intervalos. Entonces, por acá tenemos un ejemplo. Nos dice, en una gran autopista de 1000 metros de longitud, se coloca 20 postes, se colocan postes a 20 metros. Es decir, cada 20 metros se van a colocar un poste. Desde el inicio hasta el final, ¿cuántos postes se necesitarán? Ah, profesor, mira, como podemos ver, esta es toda la autopista. Ah, profesor, fácil, me pongo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así me voy a poner a contar todos los postes. No. Para eso nosotros vamos a trabajar con unas pequeñas fórmulas, en la cual me va a permitir poder determinar de forma rápida la cantidad de postes que yo voy a establecer en una determinada área. Porque si yo observo y hago un ejemplo, imaginémonos que yo tengo la autopista acá, y si yo voy a colocar postes, ¿ya? Estos postes, cuando coloque, tengo que colocar desde el inicio, así, de esta manera. Y como me dicen cada 20 metros, a decir, cada 20 metros va a ir un poste por acá, otros 20 metros va a ir un poste por acá, otros 20 metros va a ir un poste por acá, así sucesivamente hasta que termine los 1000 metros colocando postes cada 20 metros, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a trabajar lo que corresponde a colocar, esto se llama postes, estacas, banderillas, es lo que caracteriza más o menos los problemas así. Y esto lo vamos a trabajar con fórmula, tanto de forma recta como de una circunferencia, porque hay lugares que tienen una forma de una circunferencia y vamos a ver cómo vamos a colocar en este caso los postes. Ahora, como yo claramente estoy viendo que dentro de la cantidad de postes que yo coloque siempre voy a sumar más uno. ¿Pero por qué más uno, profesor? Porque siempre el poste que voy a colocar al inicio tengo que contarlo porque siempre a veces se cuenta, mira, de acá a 20 metros empiezo con este, ¿no? Es lo característico que tendría que ser. 20 metros con este, 20 metros con este. Pero no te olvides que al inicio tuve que colocar un poste, profesor. Por eso la fórmula que se va a caracterizar siempre se va a sumar más 1, ¿ya? Entonces vamos a verlo por acá. Ahora, ¿qué fórmula nosotros vamos a utilizar o cómo vamos a trabajar estos tipos de problemas? Entonces, sí, cuando nosotros hablamos de cortes también, ¿ya? Cuando hablamos de cortes, por ejemplo, de la longitud, ¿ya? Yo tengo una soga y quiero obtener dos partes iguales. Profesor, si yo quiero obtener dos partes iguales, por lo tanto, tendría que ser un solo corte, nada más. De esa manera, no sé, de esa manera, al hacer un solo corte, yo voy a tener dos partes iguales. Pero si me piden tres partes iguales, profesor, voy a hacer dos cortes. Entonces, y si me piden cuatro partes iguales, voy a hacer tres cortes. Entonces, ¿qué estoy entendiendo, profesor? Cuando hablamos de cortes, es la cantidad que me piden a menos uno, ¿no? Porque bien claro, mira, yo estoy queriendo cuatro partes iguales, ¿y cuántos cortes hice? Tres. Yo estoy queriendo tres partes iguales, ¿cuántos cortes hice? Dos. Yo quiero dos partes iguales. ¿Cuántos cortes hice? Uno. Mira, a diferencia de los postes, en este caso, cuando yo voy a tener cortes, voy a restar uno. Ya, muy bien. Entonces, esta es la formulita que vamos a trabajar. ¿Ya? A ver, vamos a borrar esto y vamos a tener la fórmula por acá. No puede. A ver. Entonces, vendrían a ser las formulitas que vamos a utilizar. Cuando hablamos de número de cortes, ¿ya? En forma general, va a ser igual al número de partes que yo tengo, o también llamados pedazos, menos 1, ¿no? Eso es lo que habíamos llegado a la conclusión anteriormente. Eso es para el número de partes, el número de intervalos que voy a tener. Además, si los pedazos van a ser iguales, el número de cortes va a ser igual a la longitud total
entre el número de pedazos, ¿ya? Eso es el número de cortes también cuando yo quiero, puedo obtener dos fórmulas. Eso es cuando los pedazos o las partes van a ser iguales, ¿no? Y el número de cortes que yo puedo obtener viene a ser este también. Cualquiera de las dos fórmulas podemos utilizar, sí, pero en este caso de este de acá que voy a encerrar en un cuadrado de color azul, siempre y cuando las partes van a ser iguales, ¿ya? Las partes van a ser iguales, iguales, iguales. Ahora, también se usan los intervalos en los siguientes casos, ¿no? Mira, por ejemplo, si yo tengo dos postes, entre un poste y otro poste, ¿qué es lo que voy a tener, profesor? Un espacio. Ah, ya. Pero ahora mira, ¿qué pasa si yo tengo tres postes? ¿Cuántos espacios voy a tener? Ah, profesor, los espacios que voy a tener van a ser dos. Es casi similar a los cortes, por supuesto, es casi similar. Por eso también esta fórmula vamos a utilizarlo en este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, el número de cortes va a ser a la cantidad, ¿ya? Recordamos, va a ser a la cantidad de partes que yo tengo, ¿sí? Más 1. O puedo decir la cantidad de pedazos que tengo menos 1, ¿no? Y el número de espacios va a ser lo mismo también, ¿no? En forma general. Ahí está lo que les estaba hablando de los postes acá al inicio, ¿no? Los postes, la fórmula siempre se va a sumar más 1. ¿Ya? Es más 1. ¿Pero es similar a lo que habíamos visto anterior con los cortes? Sí, es similar, pero el único que yo, para no confundirme, en postes voy a sumar más 1 y en cortes voy a sumar menos 1, ¿ya? No te olvides. En postes voy a sumar más 1 para ver los intervalos de espacio, ¿ya? Y en cortes, para ver las partes, voy a restar menos 1. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una área circular como esta? Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Cuando yo tengo un espacio circular, ¿ya? Cuando yo tengo un espacio circular, voy a tener que el número de espacios es igual a la longitud total entre la longitud de espacios. Eso es lo que caracteriza a una área circular, ¿ya? Ahora, el número de cortes es igual al número de postes como al número de espacios. Porque mira, nosotros vemos, ya, el número de cortes es igual al número de postes como de espacios. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imaginémonos que son cortes o postes. Ahora, ¿cuántos espacios tenemos? A ver, vamos a contar. A ver, voy a poner con una línea de color rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mira, ve. Entonces, en una área circular, el número de cortes o postes va a ser igual al número de espacios. Si los espacios son iguales, voy a tener la formulita también similar a lo que había visto anteriormente. El número de espacios es igual a la longitud total entre la longitud de un espacio, ¿ya? Eso es cuando me dicen todos los espacios son iguales. Ah, muy bien, entonces yo puedo utilizar esta formulita de acá. Muy bien, chicos, entonces teniendo en cuenta el número de postes, el número de cortes y en una circunferencia lo que cumple en un área circular, vamos a trabajar algunos problemas relacionados al tema del día de hoy, ¿no? Vamos a emplear algunos de estas fórmulas para poder trabajar el día de hoy. Entonces, no olvidar, ¿ya? No olvidar que cuando hablamos de cortes, poste o estacas, ¿ya? Se van a considerar lo siguiente. El número de cortes, el número de postes y el número de espacios, ¿cómo van a ser? Igual, siempre en una circunferencia. El número de cortes es igual al número de pedazos menos 1, siempre en una recta. En una recta, el número de postes es igual al número de espacios más 1, ¿sí? Esto es en cortes. Cuando yo lea, se corta una soga, se corta un hilo, se corta tal, cortes. Ah, ya, profesor, utilizo esto. Y cuando hablamos de postes o estacas, ¿ya? Hablamos de este de acá, número de portes o número de estacas. Ahora, en una circunferencia, no te olvides
que lo voy a poner acá de otro color, no te olvides que en una circunferencia siempre el número de cortes, el número de postes y el número de espacios van a ser siempre iguales. Y vamos a tener que el número de pedazos, siempre cuando van a ser iguales, siempre cuando van a ser iguales, ya sea en pedazos o en espacios o en cortes, la longitud total es igual a la longitud de un pedazo. Muy bien, entonces vamos a desarrollar algunos de esos ejercicios a continuación en la pizarra, ¿sí? Esta práctica de acá lo tenemos en la plataforma, así que por favor empezamos a ver la hojita y comenzamos a desarrollar el primer ejercicio. Muy bien, entonces continuando con el tema, chicos, vamos a desarrollar a continuación el primer ejercicio. Como lo vuelvo a repetir, ustedes lo tienen en su plataforma también, la práctica. Dice, ¿cuántos cortes? Ah, mira, me hablan de acá. ¿Cuántos cortes debe darse a una soga para dividirla en 8 partes iguales? Ah, ya. Entonces, en el ejercicio número 1, imaginémonos que tenemos una soga, ¿ya? Que tenemos así una soga. Y en esta soga queremos darles 8 cortes, ¿no? Dice, ¿cuántos cortes deben darse a una soga para dividirla en 8 partes iguales? Quiero tener 8 partes iguales. Yo quiero de esta soga obtener 8 partes iguales. Entonces, habíamos dicho que, que el número de cortes, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual? ¿Recuerdan? El número de cortes era igual al número de pedazos o de partes. Pedazos. Menos o más. Ah, profesor, era menos 1, ¿no? Menos 1. Entonces, esa es la formulita que yo voy a tener. O también habíamos dicho cuando nos hablaban de partes iguales, el número de cortes. ¿A qué era igual, profesor? Ah, profesor, era igual a la longitud total, dividido entre ¿quién? Entre la longitud de cada pedazo. La longitud de cada pedazo. Pero en este caso, como no me dan una longitud de esta soga, simplemente me hablan de cortes nada más, entonces esta fórmula de acá, descartada. No la voy a utilizar en este momento. Entonces vamos a utilizar la formulita de acá arriba. Muy bien, profesor, entonces, el número de cortes es igual, acá, negrito, el número de cortes es igual al número de pedazos. ¿Cuántas partes iguales quiero? 8 menos 1. Número de cortes que tengo que dar es igual a 7. Y se acabó el problema. Así de simple. Entonces, con esta formulita, yo voy a poder obtener el número de partes iguales, ¿ya? Siempre y cuando simplemente me hablen de divisiones, de cortes. Pero si ya en el problema me hubieran puesto esta soga tiene una longitud de 100 metros y quiero 8 partes iguales, cada una de 20 metros, ya, profesor, ahí se utilizó la segunda fórmula que habíamos mencionado. ¿Ya? A ver, en el ejercicio número 2, dice, ¿cuántos cortes se deben dar a una vara para obtener 15 pedazos iguales? Ya. Entonces, igual, yo voy a obtener una varita, ya, de hierro, imaginemos que es una barra de metal. Ya, entonces, a esta barra, yo le quiero dar 15, quiero obtener 15 pedazos iguales. 15 partes iguales. Entonces, como no me hablan de ninguna longitud, simplemente que voy a utilizar mi formulita, el número de cortes es igual al número de pedazos, que es las partes, no te olvides, ¿ya? Pedazos son las partes, menos 1. Entonces, el número de cortes es igual al número de pedazos. ¿Cuántas partes iguales quiero? 15 menos 1. Entonces, ¿cuántos cortes tengo que dar? Profesor, tengo que dar
14 cortes. Ahí está. Y de esa manera voy a tener 15 partes iguales. ¿Sí? Pasamos al ejercicio número 3. ¿Ya? En el ejercicio número 3 nos dice lo siguiente. A lo largo de una avenida de 500 metros se han colocado, mira, acá ya me hablan de una longitud. Tenemos así, una avenida, ¿ya? Esta avenida tiene una longitud de 500 metros. Ahí está. Ahora sí me están dando una medida, profesora. ¿Ah? A ver. Ya. A lo largo de esta avenida de 500 metros, se han colocado postes cada 50 metros desde el inicio hasta el final. ¿Cuántos postes se han empleado? Mira, entonces acá me están hablando de ¿qué, profesor? Me están hablando de postes. Entonces dice, ¿cuántos postes se han empleado? Se colocan postes cada 50 metros. Entonces, como lo habíamos visto al inicio, chicos, los postes, yo no voy a comenzar a contar acá, digo, de acá hay 50 metros, ¿no? Yo digo acá hay 50 metros y coloco un poste. Así. Acá está mi poste de luz. No, porque cuando yo voy a comenzar a colocar postes, comienzo a colocar desde el punto cero, desde acá, desde el inicio. Por lo tanto, acá, hasta el primer 50 metros, ¿cuántos postes ya he colocado? 2. Ya he colocado 2 postes. Y no vayan a pensar que en los primeros 50 metros he colocado un solo poste. No. De ahí acá, otros 50 metros, por acá, imaginen uno, otros 50 metros, ya va a estar otro poste, ¿no? Pero ya van 2 50 metros, ¿ves? Pero ¿y cuántos postes puse? Ya puse 3. Y así sucesivamente voy a ir colocando los postes cada 50 metros hasta colocar al último por acá, ¿no? Que me va a definir toda esta avenida de una longitud de 500 metros. Ya, listo. Entonces, habíamos trabajado fórmulas. Sí, profesor, yo me acuerdo la fórmula, que el número de postes, ¿ya? El número de postes, acá es otra fórmula, el número de postes es igual a ¿qué, profesor? Al número de espacios, porque estos son espacios, entre un poste y otro poste que tenemos, espacios, pues, el número de espacios más 1. ¿Por qué? Porque claramente yo he visto que en estos 2 espacios, ¿cuántos postes ya he puesto? A ver, lo voy a tapar acá con mi tabla periódica. En estos 2 espacios, ¿cuántos postes ya he puesto? 3. Por eso que la fórmula siempre da el número de espacios más 1. Eso van a ser el número de postes, ¿no? Esa es una fórmula. Pero en este caso yo no quiero saber cuántos postes estoy colocando, sino, o si me dicen cuántos postes se han empleado, ¿ya? ¿Cuántos postes se han empleado? Pero en estos 500 metros. Ya. Entonces, en estos 500 metros. Entonces, como yo tengo una medida, entonces yo voy a tener acá que colocar, ¿no? El número de partes iguales. A ver, entonces, ¿cuántos espacios tendré en 500 metros? Profesor, pero ¿cómo lo voy a determinar los espacios acá? Si acá yo veo que hay 2 espacios y siempre va a ser más 1. Entonces, en 500 metros, ¿cuántos espacios voy a tener? Porque yo quiero hallar el número de postes. Ya, muy bien. Entonces, pero yo también tengo que el número de espacios, ¿ya? El número de espacios, que es otra formulita, ¿a qué viene a ser igual, profesor? Viene a ser igual a la longitud total, ¿ya? A toda la longitud que me da, longitud total, no te olvides L de longitud de lo largo, dividido entre la longitud de un espacio. Dividido entre la longitud de un espacio. Entonces, yo pregunto, ¿tengo la longitud total? Por supuesto, profesor. Me dicen que toda esta avenida tiene 500 metros.
¿Tengo la longitud de un espacio? Por supuesto, lo tengo, porque entre un espacio, entre un poste y otro poste, ¿qué tengo? Esto de acá, que se llama espacio, pues, profesor. Esto de acá se llama espacio. Espacio. Y entre un poste y otro poste tengo este espacio. ¿Y este espacio cuánto mide? 50 metros. Entonces, yo voy a determinar mi número de espacios para poder reemplazar en la fórmula primera y obtener el número de postes. Entonces, primero, ya, vamos a poner así. Primero, utilizamos esta fórmula. Número de espacios, ya, número de espacios va a ser igual a la longitud total, que es 500, dividido entre la longitud de un espacio, que es 50. Entonces se va un 0, se va un 0, 50 entre 5, el número de espacios es igual a 10. Entonces yo tengo 10 espacios. Ya, muy bien. Ahora, pero a mí me piden cuántos postes voy a colocar en toda esta avenida de 500 metros. Este número de espacios voy a reemplazarlo acá. Entonces, en este número 2 lo vamos a reemplazar, ¿ya? Y lo ponemos por acá. Reemplazando. Ahí está. Entonces, sería el número de postes. Número de postes es igual al número de espacios. Ya lo tenemos acá. ¿Cuánto era el número de espacios? 10. 10 más la fórmula 1. Entonces, el número de postes, ¿cuánto van a ser igual, profesor? 11. Entonces, en esta avenida de 500 metros, yo voy a colocar 11 postes, dejando un espacio de 50 metros cada uno. Y de esa manera vamos a trabajar los problemas de postes, estacas, banderines, varillas, etc. ¿Ya? Vamos al problema por acá, número 4. Voy a mover la hojita. Número 4. ¿Alguna duda con este problema que hemos visto, con este tercer problema, chicos? Emily, Cintia, Fabián, ¿alguien? Nada. Ya, continuamos entonces. Bueno que están presentes. A ver, entonces, el número 4. En el número 4, ya ves, Fabián, ¿de dónde regresará? Que recién me escucha. Número 4, dice, alrededor de una circunferencia. Ah, profesor, acá ya trabaja una circunferencia, ¿ya? Vamos a tener así, a ver, vamos a tener que es... ¿no? Me hablan de una circunferencia. A ver. Entonces, alrededor de una circunferencia... ya, ahí está, más o menos, ¿no? Dice, alrededor de una circunferencia... un ratito, no me deja. Alrededor de una circunferencia de 60 centímetros de longitud, ya toda esta circunferencia tiene 60 centímetros de longitud. Dice, se hacen marcas cada 5 centímetros. Ah, ya. Entonces, imaginémonos que vamos en sentido horario, ya, de la manecilla del reloj. Se hace una marca acá, luego 5 centímetros, se hace una marca, luego otros 5 centímetros, se hace una marca, luego otro centímetro, una marca, y así sucesivamente. Se van a hacer una marca cada 5 centímetros, ¿ya? Cada 5 centímetros se van haciendo una marca. Pero cuando nosotros vemos en una circunferencia el número, ¿ya? El número de cortes, ¿qué va a ser igual a quién? Ah, profesor, al número de espacios, ¿no? Y esto era igual a quién también. ¿A quién era igual? ¿Recuerda? El número de cortes, el número de espacios, ¿era igual también a quién? Al número de postes, ¿no? Número de postes. Siempre esto se va a dar en una circunferencia. Todos ellos van a ser iguales.
Si yo voy a tener 5, imagínense, si yo tengo 20 marcas, 20 espacios. Si yo tengo 20 cortes, 20 pedazos. Si yo tengo 20 postes, 20 espacios también. ¿Ya? Entonces van a ser iguales. Ahora, ¿qué me dice el problema? El problema me dice cuántas marcas se habrán hecho. Ya, ¿cuántas marcas se habrán hecho? ¿Ya? Entonces me piden el número de marcas. Entonces, es como, imaginémonos que yo tengo el número de cortes, ¿no? O el número de postes. ¿Ya? Vamos a utilizar la fórmula. Vamos a utilizar la fórmula del número de postes. Entonces, habíamos visto que el número de postes era igual al número de espacios más 1, ¿no? El número de postes es igual al número de espacios más 1. Ya. Ahora, yo tengo que determinar el espacio. Pero los espacios, ¿cómo los hallamos? Ah, profesor, para hallar un espacio, hace un momento lo vimos, ¿no? La fórmula. El número de espacio iba a ser igual a la longitud total dividido entre quién. Dividido entre quién era, entre la longitud de un espacio, ¿no? Longitud de un espacio. Entonces yo no tengo esto, ¿sí? La longitud total, el número de espacio, va a ser igual. La longitud total, la circunferencia, 60 centímetros, dividido entre la longitud de espacio. Entre una marca y otra marca, ¿cuántos centímetros se encuentran separados? 5, profesor. 5 centímetros, ¿no? Entonces, yo le saco quinta de 60 es 12, ¿no? Entonces, el número de espacios van a ser igual a 12 espacios. Profesor, entonces, si yo ya tengo el número de espacios, por fórmula, ¿qué puedo saber? Puedo saber el número de cortes o el número de postes que voy a poner. En este caso, yo puedo decir que estos pueden ser marcas, postes, cortes. Viene a ser lo mismo. Entonces, el problema me dice cuántos cortes cuántas marcas se habrán hecho. Entonces, vienen a ser la misma cantidad de espacios, que viene a ser 2, ¿no? Por esta formulita de acá, que deben recordarlo siempre en una circunferencia, ¿ya? Basta que yo de repente haya el corte, yo ya sé los espacios, ya sé el número de postes, el número de marcas, etc. En este caso, ahí el número de espacios, yo ya sé entonces el número de marcas o de cortes, ¿no? Porque va a ser similar lo que me da. Y por último, en el número 5, antes que se nos corte la sesión, en el número 5 nos dicen una regla de 140 centímetros. La regla tiene una longitud de 140 centímetros, ¿ya? Y luego dice, se cortó en pedazos de 10 centímetros, ¿ya? Cada pedacito tiene 10 centímetros. Ahí está, 10 centímetros, 10 centímetros y así sucesivamente. Cada pedacito tiene 10 centímetros. La pregunta es, ¿cuántos cortes se hicieron? Ah, ya, profesor. Entonces, yo recuerdo cuando hablamos del número de cortes, ¿no? Entonces, el número de cortes, aquí es igual a, profesor, el número de cortes es igual al número de pedazos o partes, más o menos, profesor, acá era menos 1. Y si yo quería hallar el número de cortes también, pero en este caso ya me están hablando de longitud, voy a utilizar la otra fórmula. El número de cortes es igual a ¿qué? A la longitud total dividido ¿entre quién? Entre la longitud de un pedazo. Longitud de un pedazo. En este caso, la longitud total es 140 centímetros. El número de cortes es igual a 140 centímetros dividido entre la longitud de los pedacitos. Cada pedacito es entre 10 centímetros. Entonces, ¿cuántos cortes tengo que hacer, profesor? Tengo que hacer 0, 0, 14 cortes.
Y de esa manera, chicos, vamos a trabajar cada uno de los problemas relacionados al tema del día de hoy. Muy bien, chicos, entonces espero les haya gustado la clase, hayamos entendido muchísimo acerca de este tema. ¿Sí? A ver, nos queda 2 minutos 10, suficiente para poder desarrollar un ejercicio más, ¿ya? Del número 1 que dice, calcula el número de estacas. ¿Ya? Cuando hablamos de estacas es igual al poste, profesor, ya es igual a los postes. No se vayan a decir, uy, el profesor no nos dio la fórmula de estacas. No, es igual al número de postes. Entonces, en el número 1 del Aprende Más, nos dice, calcula el número de estacas que se requieren para plantarlas desde el inicio hasta el final de lo largo de una línea de 300 metros, si se sabe que entre cada estaca existe una longitud de 4 metros. Ah, ya. Miren, tenemos así una área, es una recta, una longitud de ¿cuánto? De 300 metros. 300 metros, ahí está. Pero dice que yo voy a colocar estacas. Entonces, cuando comienzo a colocar mis estacas, ¿qué sucede, profesor? Tengo que colocar desde acá, desde el inicio. Ahí está, mi estaca, primera estaca. Luego, la otra estaca lo voy a colocar, pero cada 4 metros. Es decir, pasa 4 metros, voy a colocar otra estaca por acá. 4 metros, otra estaca por acá. 4 metros, otra estaca por acá. Y así sucesivamente hasta que lleguen los 300 metros de longitud. Me preguntan, dice, calcula el número de estacas. Ah, ya, profesor, muy bien. ¿Qué es el número de qué? El número de postes, bueno. Entonces, el número de postes es igual al número de espacios más 1. El número de postes o estacas es igual al número de espacios, espacio más 1. Pero acá me dan el número de espacios, no lo tengo, pero yo sé que el número de espacios es igual a la longitud total dividido entre ¿quién? Entre la longitud de cada espacio, ¿ya? Entonces el número de espacios, longitud total, 300.